3 de la tarde y 11 minutos en la República Argentina. Estamos haciendo Generación Rota aquí por Agofa TV, por supuesto. Y vamos a ir derecho a... vos sabés que vine con un chiste preparado, pero se lo voy a contar a los muchachos después de la salida, porque no va a hacerlo ahora. Vamos derecho a la columna del Club de Derecho, justamente con nuestros amigos. Ya como decimos siempre, la columna más antigua que tenemos, porque ha sido la primera. Y por supuesto agradecerles siempre por la confianza y los temas que hemos aprendido muchísimo a lo largo de todo este tiempo. Está el amigo Mati Yunis, ya conocido de este programa, de este espacio, y Juan Gabriel Soriano. Muchachos, ¿cómo les va? Bienvenidos, buenas tardes. Bienvenido, muchas gracias, Facu. Como siempre, nos sentimos en nuestra casa. Hoy tenemos el honor de contar con Juan Gabriel, que aparte es un amigo, es un gran constitucionalista, docente también, y bueno, un abogado prestigioso. Así Buenísimo. que el que sabe hoy es él, no yo. El título un poco que hemos trabajado y que se ha visto en las redes era Política y Constitución Nacional, y nosotros lo hemos vendido como vamos ustedes en realidad, nosotros no vamos a hacer nada, nos van a contar de las cosas, los enunciados que se han hecho durante la campaña nacional según la Constitución Nacional, ¿no? Si la Constitución Nacional banca todas esas cosas que se han dicho, ¿no? Más o menos va por ahí la temática. O se la choca de frente. O sea, claro. se la choca de frente. Sí. No sabemos. No sabemos, bien. No sabemos. Bien. Porque, bueno, hemos escuchado a lo largo de estos... ¿Cuánto hace que estamos? 6 meses más o menos. Hemos escuchado un montón de cosas. Casi un año entero de escuchar. Casi un año entero, sí. ¿Y cuántas de todas esas cosas, muchas, la Constitución Nacional dice, che, parece que está media floja esta de papel, para titular tenemos, yo voy a repasar lo que tenemos para titular y después vamos a ir agregando. Dolarización, eliminación del Banco Central, ya ahí entramos en dos cosas que son polémicas, libre portación de armas, venta de órganos, legislar a través de decretos de necesidad de urgencia, y bueno, hay un montón más, baja de edad de imputabilidad, derogación del 14 bis, bueno, esa es súper polémica. Educación por vouchers, algo que hemos hablado en algún otro momento en este programa, y cambiar la coparticipación para que las provincias puedan coparticipar lo que producen, ¿no? Algo que hasta, bueno, hay algunos, incluso aquí en Santa Fe, como pueda cada uno, claro, se arregle como pueda. Hay uno acá en Santa Fe que dicen, che, vamos a meterle para adelante a esto, ¿no? Porque produce mucho Santa Fe. Pero bueno, eso es otra discusión. ¿Con qué quieren empezar? Y yo creo que el tema más grueso es la cuestión de la dolarización y el Banco Central, que creo que se relacionan también, una de las principales propuestas que hoy en día está bajo la lupa y que bueno, está en todos los medios polemizándose sobre ese tema. Bien. A modo introductorio, hemos escuchado, creo que estamos en un contexto difícil, en el cual también está la cuestión inflacionaria, y bueno, en esta situación empiezan a aflorar nuevamente conceptos antiguos, históricos, empieza a salir el tema de la convertibilidad, el tema del dólar, como alternativa al no encontrar por ahí una vuelta que ha pasado, es un fenómeno que fue histórico y a lo largo pasó distintos gobiernos, digamos, lo que no se le encuentra la vuelta. Entonces, en este marco, por ahí salen algunas propuestas que son, viste, bueno, la solución es esta, ¿sí? Entonces, y que con el doctor Soriano hemos analizado un poco la cuestión y bueno, es a la luz, bajo la lupa constitucional, la verdad que tiene un montón de huecos, digamos, que no se pueden dejar pasar. Sí, algunas propuestas que son muy, muy rimbombantes, ¿vieron? Muy histriónicas a veces. Pero sí, si vos las comparás con la Constitución que es, a ver, no quiero decir que es un programa político, porque si no la Constitución no es operativa, y es un programa, una expresión de deseo, ¿no? Pero es un programa que una sociedad se da de alguna manera. Claro. Es un programa que alguna sociedad se da. Bueno, ahí, en ese programa que es la Constitución, claramente, por ejemplo, el Congreso de la Nación está llamado a defender el valor de la moneda nacional. Sí. O sea que ya una norma que elimine el valor de la moneda nacional es inconstitucional. En esa misma
Constitución, también el Congreso está llamado a ir hacia un banco federal. O sea, en vez de eliminar el Banco Central, la lógica constitucional es inversa, es evolucionarlo hacia un banco co-gobernado por las provincias, un banco federal. O sea, ya no un banco central nacional del gobierno central, sino donde esté el gobierno federal y los gobiernos provinciales, co-gobernando eso con otra lógica. Claro. Todo lo que tenga injerencia de las provincias, o sea, eso ya choca con el programa constitucional, esta idea de cambiar de moneda, más allá de la valoración política que podamos hacer, porque podemos hablar de cómo funcionó esto en otros lugares, y los ejemplos no son buenos, pero como decía Mati, digamos, de la lógica meramente constitucional, ya hay incompatibilidades serias, digamos, que se verifican así, de manera epidérmica, muy rápido se verifican. Claro, ¿no? claro. ¿Puede ser que la Constitución diga que sí o sí? Digo, yo no soy ni abogado ni mucho menos he leído tanto la Constitución como la Biblia, digamos, a la mismo. Pero digo que sí o sí una nación tiene que tener su propia moneda soberana, ¿no? Que en este caso sería el peso argentino. Nuestra Constitución sí. Claro. Por eso te digo que ese pacto social que nosotros nos dimos en la mitad del siglo XIX, 1853, pero que está vigente, digamos, con ciertas... no sé, ¿les gusta la Fórmula 1 a ustedes? ¿Ven la Fórmula 1? Más o menos, acá el compañero es ¿Viste que el carrera, gran premio, dice, tal equipo trajo evoluciones, actualizaciones? Bueno, la Constitución es lo mismo. Claro. O sea, no es un muerto que nos dejaron los muchachos de 1853. Fue evolucionando. Y la última actualización que tiene es de 1994, ¿no? Y bueno, pero siempre estuvo vigente en esa visión nacional tener una moneda y en vez de debilitarla, fortalecerla. Eso está expresamente en la Constitución. Sí, se incorpora con la reforma del 94 también, cuando se fijan distintas potestades, y una potestad exclusiva del Congreso, expresamente en nuestra Constitución, es la emisión de la moneda, la fijación de su valor y la defensa de su valor. O sea, lo dice expresamente. O sea, no iríamos en contra de eso en un primer término si intentáramos dolarizar. Claro, claro. No sé si podemos hablar con nombres propios de las propuestas, pero digo, el candidato que propuso fuertemente la dolarización, o no él en particular, pero gente de su equipo ha dicho que por ahí no, según como ellos lo tienen planteado, no es necesariamente que hay que cambiar eso de la Constitución Nacional, sino que se puede dar de una forma práctica, ¿no? Que el mismo rumbo de la economía puede llevar a una dolarización. No sé cuál de las dos es más peligrosa, pero digo, que a dónde apunta también, ¿no?, esa defensa que el Congreso Nacional hace según la Constitución Nacional a lo que por ahí, como dicen los especialistas económicos de este espacio, el mismo rumbo económico nos puede llevar, ¿no? Bueno, hoy sabemos la corrida que ha tenido, el sprint que ha metido el dólar en los últimos días, ¿no? Sí. Si vos me preguntás a mí, a ver, es peligroso eso. A ver, la Constitución es, o puede ser un librito pequeño con unas pocas páginas encima es cortita, 129 artículos de unas cláusulas transitorias. O sea, puede ser un papel escrito o puede ser el documento que nos ordene como sociedad. O sea, las dos cosas puede ser. Lo que transforma a la Constitución en un documento jurídico político fundacional y fundamental es que todos estamos convencidos de que es eso y no un papelito. Todos la acatamos, hacemos, digamos, un ejercicio racional de acatarla, de entender que ese es la columna vertebral. Después, si empezamos a decir que es eso, pero no es tanto, que igual la podemos zigzaguear, ¿viste? Gambetear, como en el fútbol. La gambeteamos un poquito, total, no se va a enojar. Y es interesante eso que decís, Juanga, porque a nivel sociológico también somos uno de los países que por ahí menos creen en las leyes, en cuanto al cumplimiento de leyes. Pero sin embargo después siempre que hay un problema hay que sacar la ley. Claro. O sea, siempre
somos esquizofrénicos en algún punto en ese sentido. No queremos cumplir la ley, pero sin embargo pedimos siempre para la solución de un problema una nueva ley. Entonces muchas veces la solución está quizás en cumplir lo que ya está, claro, antes de seguir creando y generando. Lo hablamos también con el tema de la ley de alquileres. Sí, me acuerdo que cuando en el primer segmento del Club de Derecho, que vinieron a hablar de la ley de alquileres, ya hace 5 meses atrás, fíjate vos todo lo que recorrió el debate de la ley de alquileres, que vino Mati y vino Fede Netri. Por un lado, Fede decía, hay que reformar, hay que hacer una nueva ley, y vos decías, había que por lo menos cumplir las que hay, ¿no? Las que existen hoy. Y en esto creo que también estas propuestas, que muchas veces son disruptivas, por ahí hace que la gente que no conoce este tipo de cosas, ¿no? Que hay en nuestra Biblia nacional, que vendría a ser la Constitución, dice que hay que defender, y que es una cuestión de soberanía, ¿no? Ya ahí nos metemos por ahí en una cuestión más política, ¿no? Es decir, tener un peso argentino es una cuestión de soberanía y de independencia también, incluso. Pero digo, esto de las ideas disruptivas por ahí pasa mucho y se vuelven más disruptivas por el desconocimiento, ¿no? Sí, estaba pensando eso, de qué importante traer esto a la mesa, porque la gente piensa que mañana cuando suma un candidato que propone cosas que no van a pasar o que no son tan fáciles de que pasen, ya está la gente pensando, no, esto va a pasar, esto qué sé yo, y... Lleva un proceso. Tipo, ¿no? sí, primero que hay un proceso, Sí. y segundo que Hay que hay ver si algo se que puede. dice que no se puede. Total. Totalmente. O vamos en contra de los poderes constituidos, Claro. entramos con una tanqueta, tiramos un cuetazo al Congreso, Claro. hacemos lo que queremos. Esa es otra opción, digamos, bueno, pero no es la que a nosotros más nos gusta, obviamente, pero... No, olvídate. Y no debería ser la que un candidato a presidente quiere hacer tampoco. Exactamente. Yo creo que en otras sociedades con cultura jurídica, no sé cómo denominarlo, cívica, no sé si ese es el título, pero le cuentan las costillas a los candidatos, como decís vos, a ver si los tipos están en concordancia o están violando la Constitución en lo que dicen, desde el vamos, Claro. simplemente en lo que dicen. Claro. Cargos que son de alta trascendencia institucional, como la presidencia, la primera magistratura, nada menos, ¿no? La presidencia de la nación, ¿no? Sí. Y volviendo dale. al tema de lo que estábamos hablando, estas cláusulas que hablamos del tema de la potestad del Congreso, de la emisión de la moneda, de la fijación del valor, de la defensa, son cláusulas operativas, no son cláusulas programáticas o declaraciones, son cláusulas operativas, se tienen que aplicar. De hecho, en virtud de esto, hace poco la Corte sacó un fallo Telefónica Argentina sobre ajustes por quebranto. Hay un voto de Rosati ahí que justamente dice: no podemos hacer cargar al contribuyente el peso de la inflación porque el Congreso incumple su deber de defender el valor de la moneda. Entonces, en este sentido, todo lo que es la doctrina constitucional y también fallos de la Corte, la jurisprudencia, van en un sentido claro, digamos, que no es que está discutido si se aplica o no se aplica. Entonces hay un límite claro ya en ese punto. Sí, absolutamente. Sí, bueno, también yo lo escuché a Rosati en una nota hace un par de semanas atrás, que dijo esto de que la Constitución dice que hay que defender el peso y que la dolarización en esa cuestión sería poco práctica. Después está lo que dijo del ejemplo, la analogía con Julia Roberts, que bueno, eso ya es más anecdótico y gracioso, aplicar la dolarización. Pero digo, me hace una pregunta un oyente que está muy atento, pero creo que ya nos estamos saltando al otro tema, que era lo del Banco Central. No sé si querés que te haga la pregunta o pasamos... Porque me dice, si supongamos que efectivamente se da la dolarización, ¿no? Que lo plantea medio extremo el oyente, le mandamos un saludo a un amigo que siempre escucha el programa, y se elimina totalmente el peso argentino. ¿Qué pasa con el Banco Central? ¿Deja de existir por causa o omisión? Digo, no tiene más función, ¿no? Porque ¿cómo va a emitir dólares? Y tendría por ahí la función de regular un poco a las entidades financieras, pero la principal función, que creo que vos dijiste esto de la soberanía monetaria, o política monetaria, claro, tener una moneda nacional es soberanía monetaria, te da, digamos, cintura para momentos de crisis. A veces, qué sé yo, una devaluación sirve para sortear una determinada crisis. Si vos no tenés una moneda que devaluar en algún momento,
¿qué haces? Estás rehén de... decir, primero estás atado, cualquier economía está atada a lo que pasa globalmente, ¿no? Pero más que nunca, cuando vos no tenés siquiera el manejo de una moneda propia, ¿no? Claro, Sí. Y ahí habría también una contraposición por el artículo 30 de la Carta Orgánica del Banco Central. Dice que es el encargado exclusivo de la emisión de billetes y monedas de la Nación Argentina y ningún otro órgano del gobierno nacional, ni provincial, ni municipal, banco u otra entidad cualesquiera podrá emitir billetes ni monedas metálicas ni instrumentos que fuesen susceptibles de circular como moneda. Entonces ahí hay una potestad clara del Banco Central, que es un ente autárquico administrativo. Claro. Por ahí esto que se viene discutiendo, que se propende también a su autonomía en algún punto, al federalismo, que tenga representatividad de todas las provincias. En este sentido también hay otro límite más ahí. O sea, se debería reformar la Constitución, se debería eliminar el Banco Central a través de una ley, porque se crea a través de una ley por carta orgánica. Se deberían hacer un montón de reformas que requieren mayoría agravada en el Congreso y que este candidato no la tiene. Claro, y no la tendría tampoco en diciembre de 2023. Digo, ahí hay una cuestión que les pregunto porque me acuerdo de esta noticia, que no recuerdo si fue, creo que en el 2020, una provincia del norte del país iba a generar, no su propia moneda, en los medios salió como que iba a ser su propia moneda, pero en realidad era una especie de bono provincial para pagarle a los empleados de la administración pública de esa jurisdicción, ¿no? ¿Qué pasa en ese caso? Está mal. Eso está mal, digamos, la cuasi moneda Claro, que eso. supimos tener Sí. en su momento, digamos, aparte en última instancia debería declararse una situación de emergencia por el Congreso Nacional, que habilite alguna jurisdicción, pero igual hay otros resortes en el sistema federal, bueno, justamente otra cosa que está en discusión, ¿qué es lo que reciben las provincias del gobierno federal, de la nación? Vieron que hay también una discusión, algunos dicen, bueno, que se arreglen con lo que tienen, con lo que producen, digamos, de alguna manera intentando alterar el sistema de coparticipación federal. Y no solo el sistema de coparticipación federal, porque fíjense esto que interesante, en el 94, en la reforma del 94, la Constitución Argentina hace una confesión. La Constitución, como dice Juliano, raro que una Constitución confiese algo, ¿viste? Cuando vos vas a un juicio y confesás, ¿no? O alguna infidelidad, alguno que confesó una infidelidad, es raro eso. La Constitución confiesa, dice, hay un desarrollo desigual entre las provincias argentinas, un desequilibrio en el desarrollo de las provincias argentinas, y la coparticipación tiene que basarse en criterios de solidaridad, de equidad, no de igualitarismo, y de arréglense como puedan, de solidaridad, de equidad, para tenderle la mano a aquel que, a ver, nosotros hay que ver desde dónde uno habla. Si nosotros somos santafesinos, nos ponemos a hablar y proclamar que cada uno se arregle como pueda, nosotros somos unos vivos bárbaros. Claro. Escuchame, tenemos con Córdoba, tenemos las provincias más ricas, de mayor generación de riqueza, pero anda a hablarle esto a un riojano, a un catamarqueño, que no han sido bendecidos con las riquezas naturales que producen las provincias pampeanas, como nosotros. Claro. Entonces, bueno, arréglense como puedan, es complicado también, es complicado. Y también es inconstitucional, porque ya te digo, la Constitución, en la última reforma, reconoce esto del desigual desarrollo de regiones y provincias, lo confiesa expresamente, y dice, hay que repartir de manera equitativa y solidaria. ¿Qué pasa pensaba cuando decías esto, qué pasa llevándolo al plano provincial, ¿no? En esta idea por ahí de la Rosario separatista, ponerle, porque también ahí hay una cuestión de que, bueno, sabemos Rosario es el departamento Rosario, la ciudad de Rosario es la ciudad que más aportes hace a la provincia, ¿no? Si Rosario pasa a ser realmente autónoma, ¿qué pasa ahí con el resto de la provincia, ¿no? Es como que queda también un poco tirada, sobre todo pensando en las localidades del norte de la provincia, ¿no? Que ahí son más pequeñas, ¿no? Pasa como medio una cosa así de lo que decías. Sí, sí.
Sí, un tema que hemos tratado Sí. mucho bueno, en esto el profesor Diego Giuliano habla mucho de que la autonomía municipal se debe dar con un regionalismo. Claro. Debe ser en el marco de un regionalismo pensado de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, digamos, no de Claro. un legislador que diagrama de una forma de arriba hacia abajo cómo debe ser la región, sino al revés, entendiendo las realidades locales, Ujú. su interconexión y fomentando que esas asociaciones realmente sean ciudades, gobiernos locales autónomos, pero interrelacionados, interconectados, fomentando ese regionalismo. Claro. Lo que hicieron los españoles. A ver, los españoles ya avanzaron, digamos, de la comunidad autónoma a las áreas metropolitanas, en la década del 80. Digamos, nosotros somos autonomistas, pero no la autonomía boba, ombliguista, de que nosotros ¿viste? Alambramos la ciudad. Y aparte es una necedad, en definitiva. A ver, los problemas de la basura de Rosario. ¿Dónde termina el problema de la basura de Rosario? ¿En Rosario? Terminan en Ricardone, departamento San Lorenzo, ¿no? Sí, sí. O sea, ni siquiera en el departamento Rosario terminan los problemas de la basura nuestra. Entonces, decir, nosotros alambramos, no. Nos asociamos, trabajamos en conjunto. El transporte de Rosario. Si vos ves transporte de Rosario, es un tema que comparte Funes, Roldán, toda la 9, toda la 11, la 9 para abajo, para Villa Constitución, incluso para San Nicolás. Claro. O sea, si no entendemos que los municipios y las comunas deben trabajar asociativamente, no queremos esa autonomía, digamos, separatista, como Sí. vos dijiste. Todo lo contrario. Bien, bien. Nos fuimos un poco de los temas que teníamos apuntados. Pero vuelvo, no sé si que tenías algo más de lo que estábamos hablando de dolarización y Banco Central. No, sí, aparte de eso, de esas cláusulas que veníamos hablando, hay otras. O sea, no es que solo lo regula ahí, la Constitución a lo largo de todo su entramado, y a raíz de la reforma del 94, establece reglas claras, aparte de las que mencioné, el artículo 75 inciso 11, el 6, el 19. El 11, por ejemplo, establece expresamente la facultad del Congreso hacer sellar la moneda, fijar su valor y el de las extranjeras, dice. O sea, también tiene la facultad de fijar el valor de la moneda extranjera, lo que vale acá, el tipo de cambio. Después tenemos también la cláusula de desarrollo del 75 inciso 19, que dice que el Congreso debe proveer lo conducente al desarrollo humano, el progreso económico con justicia social, a la productividad económica, entre otras cosas, y a la defensa del valor de la moneda. Entonces, ahí también lo vuelve a decir. O sea, Claro. está claro que desde lo constitucional ahí hay un límite claro a lo que sería la dolarización. Bien. Distinto es lo que pasó con la convertibilidad, que tiene otros matices. Sí. Donde ¿Qué no tipo se de eliminó cambio el eso? peso. ¿Qué tipo de cambio? ¿No? Es fijar el valor de la moneda en ese punto. Claro, claro. Pero así la dolarización planteada como plan económico que elimina el peso es totalmente inconstitucional. No hay vuelta que darle con eso. Bien, bien. Quedó súper, súper claro. Quiero pasar a preguntarles por otro de los temas que teníamos apuntado, y creo que es uno de los más polémicos. Se vio el pasado domingo en el debate, donde se habló de seguridad. Este tema de la libre portación de armas, ¿no? Que hoy estamos en un contexto, bueno, en Rosario, un contexto de inseguridad, pero en un contexto mundial también con mucha guerra, con mucho coso, digo, y pensar en que cualquiera pueda portar un arma libremente por la calle, digo, Sí. es Es alarmante. Digamos, a mí me sorprende. Vos dijiste la palabra guerra. ¿Vos sabés de dónde viene la cuestión de la aportación de armas en Estados Unidos? Vieron que la Constitución de Estados Unidos, ¿saben cuántos artículos tiene la Constitución de Estados Unidos? No, ¿Cuántos? A ver, tiren. La nuestra tiene 129. Y bueno, viste que siempre se mira para el norte como que si está todo mejor. Supongamos el doble, 260. Exacto. 7 artículos tiene la Constitución de Estados Unidos. Claro. ¿Está? Tal cual. 7 Un poquito artículos. lejos. Sí, en realidad es una constitución que se encarga más que nada de organizar el Estado, ¿no? Los poderes del Estado.
Y después viene la parte de los derechos con lo que se llaman las enmiendas. Se le fueron incorporando. Y en 1791 se aprueban 10 enmiendas a la Constitución norteamericana. Y ahí está la famosa, que nosotros escuchábamos, la famosa segunda enmienda, que los ciudadanos del Club del Rifle en Norteamérica no se cansan de repetir. Bueno, la segunda enmienda, la segunda enmienda. Bueno, ¿por qué? Pues ellos venían de la guerra de independencia contra el Reino Unido, se independizan. Entonces, esa segunda enmienda lo que dice que es conveniente, o sea, discutieron, ¿es conveniente crear un ejército regular? O no, esta cuestión puede resultar en una opresión si nosotros creamos un cuerpo regular, un ejército regular. Entonces más vale, después lo hicieron, ¿no? En la historia, más vale vamos a prever la posibilidad de que el pueblo tenga la posibilidad de tener armas y eventualmente formar milicias populares. En eso pensaron. Y si vos lees la segunda enmienda, dice que hay que garantizar el derecho del pueblo a portar sus armas para eventualmente conformar milicias y defender la soberanía. En eso se pensó. O sea, en un contexto puntual y en realidad no para que el vecino de enfrente le tire al vecino de este lado. Claro. ¿Está? Era en este marco de discutir, ¿creamos un ejército regular o unas milicias populares para defender la reciente independencia que hemos logrado? En ese marco. Bueno, después es algo que se incorporó a la cultura del ciudadano norteamericano, la cuestión de la portación y libre compra de armas. Vieron que se dice que uno va a un supermercado y se puede ir con una semiautomática en 5 minutos. Bueno, la pagan con billetera Santa Fe. Con billetera, van con billetera y te hacen el combo con un paquete de municiones. Bueno, realmente yo creo que acá se esgrime esto de la libre portación de armas para una cuestión de seguridad interior, cuando la violencia está monopolizada, y está bien que así sea, por el Estado. O sea, la violencia legal la monopoliza el Estado. Esto es parte también del pacto que hemos firmado como sociedad. Sí. Nosotros no queremos hacer justicia por mano propia, porque después, ¿viste? ¿Quién mide la justicia o la injusticia de la justicia que yo te hice? Claro. Frente a tu injusticia. Entonces ahí van a empezar unos problemas más serios de los que tenemos. Tenemos unos problemas enormes, pero me parece que así los vamos a grabar. Y lo que se espera es que el Estado, que es el que monopoliza la fuerza física y monopoliza la violencia, el uso legal de la fuerza física y la violencia, dentro de un marco legal, justamente, es el que pueda resolver los conflictos interpersonales. Pues si no, vamos a pre-Hobbes. Hobbes, la guerra del, ¿se acuerdan? El hombre contra el hombre. El hombre es el lobo del hombre. Y sálvese, va a salir airoso el que tenga mejor puntería. Bueno, qué sé yo. No sé. Y no sé si esa es la sociedad que queremos. Son discursos, a mi modesto entender, peligrosos. Sí. Sí. No, esto de la libre portación de armas es como hasta complejo de entender en algunas otras cosas, porque digo, se ve mucho en video, bueno, no, yo no tengo TikTok, pero se ve mucho video de ese tipo en las redes, en Estados Unidos, de gente que se enoja con otro por una discusión, pum, saca un arma de su cartera, de su mochila, y yo lo pienso acá, digo, ¿qué pasa cuando... si yo me enojo con Mati porque él cruzó mal la calle y yo estoy andando y saco mi arma estoy en el auto, saco mi arma y le disparo y Mati se muere, digo, pero yo puedo decir que me estoy defendiendo, ¿no? Entonces es como que ahí hay un montón de... Acá, en Argentina ya ha pasado, tenemos casos de, sí, obvio. de extrema violencia, sí, con tipos que capaz que tienen la aportación legal y han pasado test psicológico para obtener la aportación, qué sé yo, que por una discusión de tránsito, ¡pum! Claro, sí.
en la muerte del otro. Entonces eso es peligroso eso. Yo prefiero que el uso de la fuerza y la violencia sea ejercida, monopolizada por el Estado dentro de la legalidad y de la racionalidad. Sí, aparte ya vemos violencia afuera. Hace una semana más o menos falleció una chica después de un partido de fútbol por haber recibido un piedrazo en la cabeza. Imagínate con un arma en la mano, o sea, Claro, como claro. estamos medio como que con la cabeza quemado en la Argentina en general. Imagínate todo esa locura, esa irracionalidad que se genera en un clásico con armas free. Claro. Claro. Sí, sí, sí. ¿Viste? Es una locura. Una batalla campal. Sí, estaríamos de un lado y del otro de calle Pellegrini a los tiros, A los ¿no? tiros Y directamente. si nos ponemos a ver todas estas discusiones que se están dando, propuestas, llevan a autores preconstitucionales, antes de que haya un salto de etapa en la civilización hacia un pacto social, hacia la elaboración de leyes de Carta Magna, lleva al estado de naturaleza. Sí, sí, sí. Y bueno, entendemos que la gente está pasando por un mal momento, pero también ese discurso por eso entra el del hartazgo, pero no, si nos ponemos a razonarlo, es totalmente descabellado. Sé que no está para hacer chistes de alguno de los temas, No. pero yo me salgo de la vaina por hacerlos. Pero con la posibilidad de una Argentina industrializada, de desarrollo y demás, esta idea de crear un nuevo mercado de órganos, ¿qué pasa con eso, no? Porque es otro de los temas que teníamos apuntados. Digo, ¿qué dice la Constitución de esa posibilidad de... no sé, muchos lo han planteado así, no, en vez de hipotecar mi casa, pum, me vendo un riñón, si total voy al baño bien. Bueno, ¿No? pero ¿Qué pasa con eso? ¿Qué dice la Constitución acerca de eso? en realidad, mira, yo creo que ahí hay que empezar de una base. Hablar de compra-venta de órganos es una entelequia, es decir, no existe ni puede existir la compra-venta de órganos. Sí. Siempre en esto creo que nos tenemos que acostumbrar a decir la verdad con sus palabras. Sí. Tráfico de órganos. Nunca puede haber compra-venta, porque una compra-venta, como un alquiler, como un mutuo, lo que sea, son contratos. Y un contrato, por definición, es un acuerdo de voluntades. ¿Está? Y la voluntad requiere discernimiento, intención y libertad. Esto me acuerdo que me enseñaban hace un rato en la facultad, en el 95, 96, por ahí, los profesores de Derecho Civil, ¿no? Dicen, para que haya un contrato tiene que haber un acuerdo de voluntades. Y la voluntad no puede ser con un fierro en la cabeza. Claro, claro. Tiene que ser libre. Si no, no hay voluntad, no es un acto voluntario, ¿no? Entonces yo pregunto, para que haya contrato tiene que haber voluntad libre. ¿Alguno de los que estamos acá vendería un riñón? No, Facu, no. Cuando están O sea, ¿qué tendría que pasar para que alguno de los que estamos acá vendamos un riñón? No, al margen de los chistes, no. Estado de No, Sí, o necesidad. sea, un estado de estado de o sea, necesidad muy estoy- fuerte. Estamos Sí, con mis hijos en la calle, claro. Extremo. hace Ujú. 5 días que no comen, Sí. los veo empiojados, con parásitos, mi Claro. mujer ya pierde casi el conocimiento porque está deshidratada y no come, vendo un riñón. Claro. Sí. Ujú. O sea, ¿hay contrato de compraventa ahí? No, porque yo ese acto no fue voluntario, mi voluntad no fue libre. Claro. Entonces, ¿quién va a ver? ¿Quién va a celebrar ese comilla contrato? Un tipo que no está libre, el más necesitado, el más vulnerable, el desesperado. Entonces no hay voluntad en ese acto. Entonces es tráfico de órganos y aprovecharse de la necesidad y la desesperación. Porque el que tiene algún margen de libertad no va a hacer ese acto. ¿Está? Entonces, más allá de que los instrumentos internacionales, la Organización Mundial de la Salud vive hablando de esta cuestión del combate contra el tráfico de órganos y demás, y que ninguna legislación de un país serio puede establecer este tipo de marco jurídico para que alguien desesperado o alguien que, digamos, tiene una posición económica se aproveche de alguien desesperado y compre órganos
así, libremente. El mismo criterio que sería en la servidumbre o en quizá lo que lleva a la trata de personas muchas veces. Exacto. O sea, habilitamos el sálvese quien pueda y Claro. Sí, eso le iba a preguntar yo también un poco, ¿no? Sería un poco, también sería más negocio la trata de personas, en ese caso digo, se ampliaría quizás hasta la trata de personas. que abrís una puerta Que viene de la mano. Si vos ves, digamos, el delito del tráfico de órganos, viene de la mano con el del trata de personas. Hay tráfico de personas para luego el circuito ilegal de los órganos, de las córneas, no. Es horrible pensarlo, pero No, existe, lamentablemente. Sí, obvio. Hace poco la gente de Cudayo mandó una gacetilla a todos los medios. Le mando un saludo a Mario Perichón, que es uno de los directores de Cudayo, que me llegó, por supuesto. Y decía que, bueno, haciendo algunas aclaraciones de las cosas que se habían dicho en el debate. Y una de las cosas que aclararon es que no toda persona fallecida puede ser donante, primero. Que la donación depende de las características de la muerte de esa persona. Y bueno, y algunas otras cosas más. Para poder donar órganos, el fallecimiento debe producirse en la terapia intensiva de un hospital y la muerte debe ser certificada bajo criterios neurológicos. Después, una cosa que decía, una muerte de estas características se produce en aproximadamente 4 de cada 1000 casos. En una de las cosas que decía, donde se pueden donar la mayoría de los órganos. Cierran el comunicado diciendo, dar a entender que toda persona fallecida puede ser donante implica un desconocimiento total de las características más básicas del funcionamiento de todo sistema de donación de órganos, no solo el que funciona en Argentina. Sí, esto porque, a ver, yo entiendo el mensaje de Perichón porque justamente el candidato que está proponiendo esto, que es Milei, vamos a decirle, vamos a poner el nombre y apellido, Sí, dice que cómo puede ser que haya tanta lista de espera que nunca los pacientes de lista de espera es muy difícil acceder. Y porque no es tan fácil, digamos, Claro. no es compatible, todo es compatible, obvio, por eso Perichón aclara claro. eso. Porque Aparte de la donación sí es un acto voluntario, un acto de amor a veces, que vos decís, bueno, tengo mi hermano que está mal, va al trasplante de riñón, le doy mi riñón, pero lo hago voluntariamente, por amor, digamos. Ahora, si yo es para ganarme unos pesos, es por desesperación, porque no me queda ya más nada por hacer y no veo una pequeña lucecita en el túnel ya. Entonces es la desesperación, no es un acto voluntario. Bueno, me encantó esta parte de lo de venta de órganos, me parece muy, muy clarificador de muchas cosas que se dicen. ¿Quieren agregar algo más o pasamos a otro tema? Porque hay un montón y la verdad que están todos muy interesantes. Porque uno de los que apuntamos, que me parece que bueno, es un tema súper polémico que se habló también en el debate, en el eje de seguridad, y es algo que viene de hace mucho, que es bajar la edad de imputabilidad, ¿no? Incluso hay algunos, bueno, con la crisis también de inseguridad y de violencia que hay en la provincia de Santa Fe, pero bueno, sobre todo en Rosario, acá se planteó muchas veces, incluso en la provincia, algunos hablan de, bueno, esta cuestión de que el menor tenga conocimiento de lo que lo que está haciendo realmente es un hecho delictivo, porque por ahí no sabemos si el menor realmente sabe que lo que está haciendo está mal, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué dice la Constitución sobre esto de bajar la edad de imputabilidad, ¿no? ¿Qué es lo que se habla? Mira, yo creo que primero definamos algo. ¿Qué es lo que diferencia a un menor de un adulto? Vamos a hablar, sí, más que un menor, porque ser menor o mayor es casi una categoría artificial que ponemos, ¿no? A un niño de un adulto. ¿Qué es lo que diferencia a un niño de un adulto? Dos cosas. Tiene diferencias físicas, porque el niño está madurando físicamente. ¿Y qué otra diferencia tiene? Mental, sí. Está Psíquica. Claro. Está madurando, está en proceso de, ¿no? Claro. Hasta que se convierte en un adulto. Bueno, si nosotros negamos esas diferencias, bueno, está bien. Entonces, qué sé yo, validemos las relaciones. Yo tengo 46. Validemos que me agarran ganas de tener relaciones amorosas con una nena de 12. Claro. Validemos eso. Validemos, digamos, que no hay diferencia entre adulto y menor, ¿no? Y me parece que también son respuestas. Mati dijo,
hay un caldo de cultivo, donde ciertos discursos penetran con mayor facilidad en ciertas épocas y en ciertos contextos. Entonces, pero son respuestas que no dieron resultado en ningún lado y en ninguna época. Yo me acuerdo, sin pobrecito, no sé si ustedes son chicos, son muy chicos, pero en su momento el ingeniero Bloomberg, cuando secuestraron a su hijo y después lo terminaron matando. Bueno, la sociedad estaba tan sensible que salió masivamente a pedir el endurecimiento de las penas. Bueno, todas las cosas no sirven para nada. O sea, se modificaron ciertos artículos del Código Penal, las penas se elevaron, algunas figuras que eran no escarcelables pasaron a ser, escarcelables pasaron a ser no escarcelables, y los números del delito no bajaron. Claro. Ahora, y desde el punto de vista, esto no sé, te doy una respuesta un poco política, ideológica. Desde el punto de vista, perdón, pero me salió. Pero digo, desde el punto de vista constitucional, nosotros tenemos tratados internacionales, tenemos la Convención de los Derechos del Niño, que nosotros le asignamos rango constitucional en 1994, está incorporada expresamente, está escrita en la Constitución, la Convención de los Derechos del Niño, donde se habla de un tratamiento diferenciado para el niño, porque el niño es diferente, niño es diferente. Claro. Un tratamiento diferenciado para los niños que infringen la ley penal, que dañan a terceros, que dañan a personas o a propiedad de terceros. Bueno, por sus propias características, el régimen tiene que ser distinto del régimen penal de los adultos. Eso lo dice la Convención. Apunta siempre a la prevención y a la rehabilitación. Exacto. Claro. Entonces, esto más todavía, porque no solo que lo está protegiendo nuestra Constitución Nacional, sino los tratados internacionales a nivel mundial hay consenso en esto. No es que solo lo decimos nosotros. Entonces, otra vez termina siendo la propuesta fácil, ¿viste? Que termina siendo de alguna manera irresponsable y que puede ser tremendamente perjudicial si se lleva a cabo, que no creo que después nadie la lleve a cabo a este tipo de cuestiones. Pero es el tema fácil. En vez de abordar la problemática de una manera responsable y interdisciplinaria y a fondo, terminan arrojando la propuesta más fácil, la que dice quizá doña Marta, o cuando está harta de que le roben 20 veces la esquina de la casa. Que lo podemos decir todo, Sí. Así, a ver, cuando a uno le pasa algo malo, Sí. doloroso, viste, más vale que por eso no tener un arma habilitada en la mano, porque uno es capaz de cometer una locura. Claro. Entonces, esas reacciones espasmódicas, epidérmicas, así como son individuales, se generan también, se contagian colectivamente. Se hace ese hartazgo, ese hartazgo social, y bueno, y son realmente caldo de cultivo para que, o tierra fértil para que puedan brotar este tipo, o arraigarse este tipo de respuestas fáciles, te diría. Sí, sí. En esto como que también veo que hay, para que ocurra esto, ¿no? De que un menor termine siendo parte del mercado delictivo o de la industria delictiva, ¿no? Ya planteándolo como una industria también, también hay una parte del Estado que no le está garantizando cosas a ese menor para que no entre en esa industria delictiva, digo, educación, bienestar, cultura, deporte, que por ahí eso es lo que vos decías. Nutrición en los primeros años. Exacto. Que es donde los primeros años de vida del menor es donde se desarrolla el cerebro humano. Hay un montón de cuestiones coyunturales que hay que abordarla de manera conjunta, y que no las digo yo, las dicen los mismos tratados en los debates también cuando se establecieron estos tratados de la Convención de los Derechos del Niño y demás. Se habla de todas estas cuestiones y se fijan lineamientos que las naciones como la nuestra, que están adheridas constitucionalmente a estos tratados internacionales, justamente deben seguir esos lineamientos, respetarlos, tratar de implementarlos. Entonces ahí otra vez tenemos un límite constitucional a una de
de estas premisas o propuestas que se han planteado y hemos escuchado en estos días. Sí, bien. ¿Estamos bien? 10 puntos. ¿Estamos bien? Nos quedan 10-15 minutos para que también vengan los otros invitados más o menos. Yo quiero entrar en uno que para mí es terriblemente preocupante, porque creo que es una gran reivindicación que hubo en la última reforma de la Constitución nuestra, que es el artículo 14 bis, y que no es como la gran bandera de todos los trabajadores, ¿no? Ahí están como todos nuestros derechos para los trabajadores. ¿Y qué pasa con eso? Digo, ¿pueden agarrar un día y decir, venimos con un leaky paper y borramos toda esta parte? ¿Se puede eso? ¿Qué pasa con la defensa de ese artículo en particular? O de esos derechos de los trabajadores, ¿no? Es un artículo constitucional, la pirámide jurídica está arriba de todo, desde el vamos es una cosa descabellada hacerlo, digamos. Sí. Como dice Mati, digamos, primero para reformar la Constitución hay un mecanismo, ¿no? Que está en la propia Constitución. Claro. La Constitución nuestra es de las... Ahí, si querés, me pongo un maestrito, digamos. El profe. Hay dos tipos de constituciones, las rígidas y las flexibles. Las rígidas es que tienen un mecanismo complejo para ser reformadas. Digamos, nuestra Constitución tuvo 6 reformas desde 1853. 5 más, por ahí. Pero hay constituciones, por ejemplo la mexicana, que son constituciones flexibles que pueden reformarse por vía legislativa, el Congreso. Un sistema de enmiendas. Tiene 400 reformas. Se le va metiendo mano a cada rato a la Constitución. ¿Eso pasa en Estados Unidos también? En México, no, en Estados Unidos no. Ah, en Estados Unidos no. No, en Estados Es Unidos. más rígida también. Sí. Pero en nuestro sistema constitucional, que es rígido, hay un mecanismo de reforma constitucional que lo hace un órgano que es la Asamblea Reformadora, o sea, ni siquiera el Congreso lo hace. El Congreso declara la necesidad de reformar la Constitución y convoca a una asamblea, unos convencionales constituyentes, o sea que es toda una complejidad, o sea que por decreto no se puede. Por decreto, claro. ni por ley del Congreso. La reforma la hace un órgano que es la Asamblea Reformadora, la última vez que funcionó tuvo acá sede en la ciudad de Santa Fe y Paraná, las dos ciudades, Santa Fe y Paraná, Entre Ríos y Santa Fe. Y puntualmente el 14 bis, no te preocupes, el 14 bis mira, resistió los vendavales, las peores tormentas constitucionales, porque vos fíjate, en el 49, en 1949, se hace una reforma completa de la Constitución. Gobernaba Perón y la Convención Reformadora sanciona una Constitución totalmente nueva, con todos los derechos sociales, los derechos de los trabajadores, las familias, la ancianidad, los niños, la seguridad social, etcétera, etcétera. Esa Constitución fue derogada por un bando militar, por una circular militar en 1956, el gobierno que derrocó a Perón, ¿no? Sí. En 1956, por un bando militar, dijo: la Constitución se deroga, volvemos a la Constitución de 1853, y convocó también por una circular militar a una convención reformadora, y dentro de lo poquito que hizo esa convención reformadora, muy a pesar del gobierno que la había convocado, del gobierno de facto que la había convocado, convención en la que no había, obviamente, convencionales peronistas, porque el peronismo estaba proscripto, obviamente, pero esa convención reformadora, entre lo poquito que hizo, es incorporarle a la Constitución de 1853 el famoso 14 bis. O sea, rescatamos, aunque sea un artículo, pero de enorme impacto, que tiene que ver con el constitucionalismo social. O sea, antes teníamos una constitución completa, anclada en lo que era la corriente del constitucionalismo social, pero bueno, por lo menos pudimos rescatar
incorporar el 14 bis en 1957 y para que lo borren después de todo lo que pasó, pobrecito, van a tener que llamar una reforma constitucional, no por decreto ni nada de eso. Ahora se sí. ha hablado mucho de eso, de por decreto borro esto, por decreto, que es algo que tampoco es tan simple, ¿viste? No. Pues, si bien los medios a veces se confunden un poco, decir por DNU se hizo esto. El DNU también tiene un proceso establecido en la Constitución, en el artículo 99 de la Constitución y en el inciso 3. Y después también tiene todo un trámite que se regula por medio de la ley 26.122, que a través de la Comisión Bicameral Permanente, tiene todo su proceso, no es que por DNU se hace cualquier cosa. Hay materias prohibidas, como sea la materia tributaria, y fíjense que si en lo que hablamos hoy de cuestión de dolarización del Banco Central, si no podemos por DNU cambiar una cuestión que tiene que ver con el tema tributario, mucho menos vamos a cambiar una política monetaria y financiera de una nación por un decreto. Claro. Algo totalmente descabellado, y más cuando toda la arquitectura jurídica de la Constitución Nacional y de las leyes que tenemos tienen tanto regulado sobre esto expresamente y de manera operativa. Justamente iba a preguntar, porque era una de las cosas que teníamos apuntadas, saber lo de gobernar o legislar por DNU. Esas me imagino son las cosas que no se pueden hacer por DNU. ¿Cuáles sí se pueden hacer por DNU? ¿No? Para hacerla también la comparativa. ¿Qué cosas sí se pueden hacer de parte del gobierno, ¿no? como herramienta con el DNU? Mirá, vos primero hay que conceptualizar algo. Bien. La función legislativa, o sea, crear normas con alcance general, Sí. ¿quién la tiene? El Congreso. el órgano legislativo. Sí. En Argentina y en cualquier país del mundo, el órgano legislativo. La situación del decreto de necesidad y urgencia es un momento en que la Constitución le presta la lapicera, esa lapicera power que tiene el Congreso, se la presta al presidente. Pero tiene que haber una situación de emergencia y urgencia que que amerite que vos tomes una medida de alcance general y que ir al Congreso a obtenerla porque vos estás creando derechos, sancionando una norma de alcance general, una ley, no llegás porque hay una urgencia y una emergencia. Claro. Caso el de la pandemia. Claro, el ASPO, el LISPO. O sea, se viene el bicho, se muere la gente, bla, 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 se contagia. Si yo tengo que ir a obtener una ley, la ley no sale de la noche a la mañana. Claro. Tenemos un legislativo bicameral, vieron lo que pasó con los alquileres. Bueno, ustedes estaban hablando de los alquileres. Donde una cámara que es la de origen le pasa a la revisora si quiere le puede introducir modificaciones y vuelve a la de origen. Podemos estar meses, años, ¿está? Claro. Para obtener. Bueno. Entonces, para que el presidente pueda legislar, porque efectivamente está legislando, claro, a través de un decreto, es decir, usar esa lapicera que es natural y propia del Congreso de la Nación, tiene que haber una situación de emergencia que impida seguir el trámite ordinario para obtener una ley. Y tiene, como decía Mati, igual limitaciones. No puede legislar en materia penal, que es la libertad la más sensible. Es bravo que una autoridad sola, unipersonal, pueda modificar la legislación penal. Más vale que eso lo resuelva el órgano de mayor representación política del Congreso, donde están todos los partidos, mayoritarios, minoritarios. Claro, claro. La sociedad está más representada ahí en el Congreso que en un ejecutivo unipersonal, ¿no? En materia tributaria no puede crear impuestos, lo mismo, tiene su justificación, porque todos los ejecutivos del mundo, desde el presidente comunal de Pavón arriba hasta el primer ministro de inglés, tienen voracidad tributaria porque, como decía Alberdi, no hay gobierno sin recursos. Claro, Alberdi, que era un liberal en serio, ¿no? Un mamarracho, ¿no? Liberal en serio dice, muchachos, si no hay impuestos, no podemos gobernar, no podemos hacer nada. Claro, no hay libertad. ¿Viste? Sí. Entonces, claro,
todos los ejecutivos del mundo tienen una voracidad tributaria tremenda. Naturaleza propia. Si vos le liberás, es peligroso para el órgano más sensible que tiene el ser humano, ¿eh? Que el bolsillo, ¿eh? Entonces hay que cuidar ese órgano vital del ser humano que es el bolsillo. Entonces, y también tampoco puede legislar el presidente, aún en esa situación de emergencia, en materia de régimen electoral y de partidos políticos, porque podría manipular las reglas de juego y favorecer su continuidad en el poder. Pero tiene que haber o sea, hay límites y hay condiciones porque si no, no podés legislar, que legisle el Congreso. Claro, digamos. claro. Nos van a quedar un montón de temas afuera, porque ya están viniendo nuestros próximos invitados, pero no quiero que se vayan sin abordar que lo hemos hablado un montón en estos últimos meses, porque también es un tema que nos preocupa, ¿no? Porque somos estudiantes en algún caso, que es el tema de la educación por vouchers, esta idea de liberar, entre comillas, la educación a las provincias, algo que en realidad ya existe, pero bueno, ¿no? Hay un poco de desconocimiento en ese sentido, esto de financiar la oferta y no la demanda. Digo, ¿qué dice la Constitución de eso, de la educación, de cambiar el método de financiamiento, ¿no? De la educación, del sistema educativo? Que en realidad está mal la premisa, porque a ver, no lo puede decidir. Hay un problema de genética unitaria y de desconocimiento de que somos un país federal, un estado federal, digamos. En 1853, vieron, las provincias eran 14, las históricas faltaba una que era Buenos Aires, pero 13 se sentaron también en Santa Fe y crean el Estado Nacional a través de la Constitución, ¿no? Dice, bueno, vamos a crear el Estado Nacional, lo vamos a dotar de competencias, de facultades, y algunas competencias, las que no le estamos delegando acá en la Constitución, las reservamos nosotros. Implícitamente o a veces expresamente, las provincias se reservaron competencias. Entre ellas, la de establecer y organizar la educación primaria. Está en el artículo 5 de la Constitución. Está. Después, por ley, incluso las provincias en la década del 90 se hicieron cargo de la educación secundaria. Con lo cual, esos son temas que definen las provincias. No puede definir el gobierno central. Eso. Por más que diga, no, porque lo vamos a hacer por voucher. Mira, si Santa Fe no quiere, Catamarca no quiere, Tierra del Fuego no quiere, no quieren. Porque somos un país federal. Y también relativo a lo que decía Juanga, un desconocimiento de que no somos un país federal y unitario, y un desconocimiento a veces, o un deslizamiento a lo que es el Estado. Somos un Estado de derecho, no un Estado de policía. Muchas de esas premisas, y yéndonos al derecho político más que constitucional, que se relacionan, pero uno está antes que el otro, porque uno crea al otro. La premisa del Estado de Derecho es que tiene al menos una norma ética que lo rige. La premisa del Estado de Policía es la racionalización de la fuerza, que tiene más fuerza el que dice que en muchas de estas cuestiones, en muchas de estas propuestas se ve claramente una línea en ese sentido. Por ejemplo, había otro de los candidatos también que proponía el tema de en las causas penales, el secreto profesional, de poder grabar entre un abogado. Eso fue una de las que más una de las que más me dolió a mí como abogado, más que estoy en el colegio, ustedes saben, y que defiendo siempre la cuestión gremial, que se graben la conversación entre el abogado y el cliente. Claro. Terrible. Es una cuestión que, bueno, ahí está el tema del poder del Estado de policía, más que del Estado de Derecho. Un Estado no puede cometer un delito para perseguir otro delito. Y desde el punto de vista de ya, si vos grabás una conversación entre el imputado y su abogado defensor, primero que ese cliente no va a decir la verdad. Y segundo, que vos, sin saber la verdad, un abogado defensor, sin que la otra persona diga la verdad, no puede hacer una buena defensa porque no tiene un diagnóstico certero. Ya de entrada eso viste, se cae de maduro. Viola el derecho de defensa. Viola el debido proceso, viola el artículo 18 de la Constitución Nacional, destruye todo el derecho humano que tenemos ratificado, todo. Destruye todo nuestro sistema republicano,
todo nuestro aparato judicial, toda nuestra función judicial es impensado que pueda darse algo de esta manera. Bien. Qué locura, ¿no? Llegamos a la conclusión de que tenemos un candidato que todo lo que propone... Varios no- candidatos. Bueno, Sí, vale. varios candidatos, pero bueno, hay un candidato específico que propone un montón de cosas que no va a poder lograr y lo que podría llegar a lograr es una extrema locura. Sí, sí, sí. Ah. O sea, él tiene el bingo lleno en realidad de Claro, cosas sí. que no se pueden. Claro, y cosas ¿no? que no se pueden hacer. Pero son varios los que han cosas ya. Que bueno, obviamente no la podrían hacer en 4, en 10, en 50 años. O bueno, tendrían que esperar un montón, o no sé, arrasar con todo y empezar de nuevo, supongamos. Y a mí en esto me viene a la mente una frase que Juan se va a acordar del doctor Diego Giuliano, que fue profesor nuestro de constitucional. Nosotros seguimos también mucho la línea, que es: la política es madre e hija del derecho. Siempre decía lo mismo. Viene muy a colación esto, Sí. porque justamente el derecho nace de la política, y los distintos tipos de normas, el sistema, la estructura normativa y jurídica nace de la política. Y al mismo tiempo la política nace del derecho y está regulada y no puede salirse del marco normativo que tiene. Entonces esta es la perfecta armonía que se tiene que dar, y que acá creo que justo en el debate de hoy viene muy, muy bien esta frase. Bien, excelente, excelente. La verdad que bueno, todo los que escuchamos sirve para decidir, ¿no? Lo que vamos a ir a hacer el 22 de octubre, y otra para repensarnos también de forma cívica, de forma democrática, para lo que sea que ocurra este año, para los próximos años, ¿no? Así que bueno, la verdad ha sido un placer. Nos han quedado algunos temas, seguramente hagamos una parte 2 antes de que termine el año, porque van a seguir pasando cosas con respecto a todos estos temas. Así que nada, Juanga, Mati, un placer escucharlos, un placer aprender también de ustedes. Y bueno, la verdad, muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes, la verdad que Ustedes. siempre un placer estar acá. La verdad que yo me sentí re bien, pese a que ustedes son todos unos pendejos y yo soy un viejo. Esperemos que la generación que nosotros le dejamos rota la podamos curar de alguna forma. Ahí va. Ojalá que sí, ojalá que sí. que sí. Gracias, nuevamente, a los dos. Gente, nos vamos a ir a una breve pausa, Ya están nuestros próximos invitados para cerrar este programa, cerrar la semana también. Así que pausa y ya seguimos con los últimos minutos de Generación Rota. Tuvimos largo hoy.